Hola, Fernando Franco. Buenas noches. Muy buenas. Lo primero, agradecerte estar con nosotros en una nueva actividad de AMAE, divulgativa, de promoción del montaje y en este caso en una serie de entrevistas que estamos realizando en torno a los Goya. Vale, genial. Gracias a vosotros por querer contar conmigo. Muy bien. Lo primero, que además me corregiste esta mañana, que yo sí lo tenía anotado, pero digo, bueno, eh, 5 nominaciones a los Goya. Sí, Eh, yo que las nominaciones siempre las veo como un premio y como un reconocimiento de la profesión. Eh, en este caso, 5 nominaciones, pues son un gran reconocimiento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves tú todo esto? bueno, la verdad es que obviamente muy contento siempre que ha pasado. En algunos de los casos ha sido compartida, de hecho en 3 de ellos ha sido compartida. Una con Alberto del Campo, otra con Miguel Doblado y otra con Sergi Díez, que es algo que también me pone muy contento porque son compañeros a los que quiero y respeto mucho y también poder compartirlas con ellos. Luego en otros casos he compartido, por ejemplo, con Alberto estando yo nominado por un lado y él por otro, o sea, que al final se producen otro tipo de combinaciones que también son bastante estimulantes y en general, bien, muy contento. En algunos de los casos un poco sorprendido, porque, por ejemplo, en el caso de Viaje al cuarto de una madre, fue digamos que cuando hacíamos Blancanieves, sabemos que era una película, bueno, que tenía como una dimensión, digamos, y luego de montaje era muy pirotécnica, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y bueno, sabíamos que igual podía pasar algo así, o con Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen. Mamá, voy a salir un rato. ¿No quieres que veamos la serie? Con Viaje al cuarto de una madre fue una de las veces que más ilusión me hizo justamente Igual puedo quedarte la semana que viene. porque normalmente no se suele valorar el Pero no quería que montaje de peleásemos ni películas nada. que sean Que ya más, sabes que siempre tenemos algo digamos, con los estudios. tranquilas o más de diálogo, donde igual el trabajo es más una cuestión de estructura general de la película, pero que no tiene como grandes secuencias llamativas a nivel de cortes o de este tipo de cosas, ¿no? Entonces que en ese momento, por ejemplo, esa peli se valorase en ese Cuidando a sentido, unos niños. que yo es un montaje al que le tengo Que muchísimo son mayores. cariño, porque sí que hicimos muchas cosas, aunque no se aprecien, digamos, así de primera, pues también muy contento. Y la verdad es que muy agradecido también porque sé que gran parte de ese reconocimiento que supone la nominación viene también de compañeros de la profesión. Has comentado que 3 de las nominaciones son trabajando colaborativamente. Ujú, Eh, ¿Cómo es ese proceso de trabajar? O sea, ¿qué diferencias has visto entre trabajar con unos y otros? ujú, Y lógicamente las hay de trabajar uno solo, pero bueno, ujú. al fin y al cabo una película es siempre un trabajo en equipo, ¿no? Todo suma Sí, o todo puede restar. Eh, ¿cómo- cómo- efectivamente, sí, sí, perdona que te he cortado, dime, dime. sí, sí, no, ¿cómo valoras o qué nos puedes contar Yo al respecto? yo, vamos, suscribo 100% lo que has dicho de que una película es un trabajo colectivo, o sea, es algo que siempre parto de esa premisa, independientemente que sea montador o director también cuando dirijo, siempre pienso que todo suma, ¿no? Entonces, yo soy gran defensor del comontaje en general. Me parece que uno de los principales escollos con los que te enfrentas cuando estás montando una película es poder tener distancia con el material, muchas veces porque, bueno, el público llega de primeras a la sala, se sienta, compra una entrada y no tiene mucha idea de lo que va a ver, o igual ha visto algún corte, alguna promoción, algún tráiler, pero tú has montado la película y la has visto 1000 veces, ¿no? Entonces muchas veces es complicado, digamos, salvar esa distancia que hay entre tú que has montado la peli y ese público que se sienta por primera vez a verla. Y creo que el comontaje en este sentido ayuda mucho, porque permite, digamos, repartir esas energías con la persona con la que estás montando también, para que uno se pueda mantener más fresco respecto a lo del otro, etcétera. Entonces, en los 3 casos, con las 3 experiencias, me he quedado muy contento de haber compartido tanto bueno, con los tres que antes te mencionaba, con Sergi, con Alberto y con Miguel, y he aprendido mucho de los tres
Y luego, por otro lado, las tres maneras tanto de afrontar la película como de entender el montaje de todos, creo que tienen sus diferencias, que son las que de alguna manera también la hacen rico, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso con Alberto, asumimos el trabajo de manera diferente, lo que era el día a día en lo que va llegando de rodaje, ¿no? Ahí era como que yo tenía un poco más de distancia, Alberto estaba más en el tajo, digamos, de alguna manera. Con Miguel fue casi un reparto 50-50 y con Sergi también ha sido como una mezcla quizá de las otras dos maneras, ¿no? Entonces, pero en todas creo que se ha producido una ecuación que ha hecho yo creo que el proceso de montaje sea más rico que quizá, o por lo menos hablo por mí, si las hubiese montado en solitario. Sí, un consenso, ¿no? Al que llegáis previamente o durante Sí, incluso durante el día a día, ¿no? fíjate que no sé si te diría consenso, porque a veces justamente la parte mejor viene del no consenso, de la discrepancia, o sea, de que yo igual pienso una cosa y el otro piensa otra, y igual nos pegamos una hora discutiéndola y de ahí llegamos a otra tercera cosa, que igual no era ni la que decía el uno ni la que decía el otro. Pero a veces es consenso, a veces es discrepancia, pero siempre es tener la alternativa o la opción de confrontar con alguien que no sea, obviamente, el director o la directora de la película, que con quien siempre confrontas por otro lado y con quien siempre discutes y lo hablas todo, pero que obviamente ve las cosas de otro sitio. No es lo mismo que un montador, que, bueno, son obviamente posiciones diferentes dentro del organigrama de la peli, ¿no? Claro, claro, claro. Hablabas del trabajo con Celia Rico, que ahora estás trabajando otra vez con ella, ¿no? Sí, En de hecho otra, hemos terminado la película hace nada. O sea, el DCP de la peli yo creo que estuvo hace una semana y pico así. Y sí. con Pablo Berger también han sido como las dos películas que he montado bueno, este año, la de Celia y la de Pablo, llevamos 2 años. Dilatadamente, sí. Porque es una película de animación, es un proceso como más largo y complejo y nuevo para mí. ¿Era la primera que hacías de Era la animación? primera vez que hacía una película larga de animación. Yo he producido, porque yo también tengo mi pequeña productora que hace mis pelis y también hace algunas otras cosas. He producido un par de cortos de Begoña Arostegui que son de animación y en uno de ellos estuve montando. Pero claro, digamos que es otro tipo de animación, como más unipersonal, por decirlo de alguna manera, artesana. Claro, la película de Pablo es una película más industrial, más grande, un montón de equipo involucrado y un montón de fases. Entonces era la primera vez, no tenía ni idea, francamente, ni siquiera de lo que implicaba montar una película de animación. Cuando me llamó Pablo le dije, yo ahí que voy contigo, pero no tengo ni idea. Y él porque no lo he hecho nunca, y yo tampoco. Entonces, igual justo por eso Bueno, está bien que nos juntemos, porque en una película de animación el 99,9% del equipo son gente de animación, y entonces Pablo quería tener como un cómplice más del cine, por decirlo de claro, alguna manera, ¿no? sí. Entonces ahí hemos estado trabajando juntos y yo aprendiendo un poco sobre la marcha e incluso inventando el workflow de algunas cosas sobre la marcha. He podido trabajar con 2 ayudantes de montaje, bueno, con una que llevaba más peso, digamos, que hasta toda la película, y luego ha habido otras segundas personas que han entrado también. Entonces, un proceso muy complicado, pero también muy, ¿cómo diría? Muchas veces, o incluso yo mismo pensaba, bueno, cine de animación, que hay que montar ahí, ¿no? Si ya viene más o menos hecho. Claro, claro. Bueno, pues digamos que Esa es la cuestión, ¿no? Cómo trabajas, ¿no? Entiendo que con previos y con animáticas y demás previas, sí, digamos o que imágenes fijas previas, ¿no? hay un trabajo primero, yo hablo de cómo lo hemos hecho nosotros, pero hay un trabajo primero sobre una animática en la que, digamos, que te vuelcas fundamentalmente en cuestiones estructurales de la peli, de ver que como que todo el cuentito funciona, que igual estaría bien adelantar esto, o que esta parte de secuencia igual la eliminamos, pero en una fase en la que todavía la animación no es que sea rudimentaria, es que no es prácticamente animación, son casi que se mueven como palos, ¿no? Sí, Pero ahí sí, ya sí. vas armando el cuentito y también pensando en un momento dado
si convendría pues que igual en vez de estos dos planos lo podíamos contar solo en uno, y entonces pides que te lo dibujen. Entonces, y luego ya poco a poco vas pasando por, una vez que ya tienes armado como lo que es el esqueleto y la estructura de la película, ya vas entrando en fases sucesivas donde cada vez va estando todo más, digamos, más evolucionado, las animaciones ya no son tan rudimentarias, ya empiezan a aparecer figurantes, o sea, otros elementos, y Sí. entonces ya ahí entras en un proceso en el que realmente todo vale, porque puedes decir, ya no es como que tienes un plano hecho como una película de ficción y bueno, quizás eliges tomas, tal, sino que en este caso de repente pues dices, no, esto está bien, pero igual funcionaría mejor si el personaje se girase un poco antes de que entre el otro. Entonces ya Claro. estás como incluso interviniendo en cuestiones de De dirección, ¿no? tiempo y de dirección, obviamente con Pablo todo el rato, Sí, pero como cuestiones, al final como el cine es tiempo y el sí, montaje es tiempo y el ritmo, pues estás incluso pudiéndote permitir trabajar el montaje interno de cada plano con el director. ya. Y entonces, claro, donde pensabas que igual no había mucho nivel de intervención, pues los planos te venían hechos, al final es que tú formas parte de alguna manera también del propio proceso de confección del plano, que es Claro. como una cosa que en una película de ficción ahí no hay tu tía, te Ay, viene y imposible, bien. claro, claro. Claro, y aquí de repente la cosa que parecía que no tenía tanto margen de maniobra, al final el margen de maniobra es total. O sea, la flexibilidad es total y el proceso es como cuando pintan un cuadro, ¿no? Muchos procesos creativos o si Exacto. un libro, tiene que haber un momento de decir, hasta aquí finalizo, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Sí, Cómo se ve ese momento, en este caso, en esta película, cómo lo has pues visto? ese momento pasó ayer, que Ajá. fue, ayer, que fue cuando cerramos, o sea, nos faltan todavía unas tomas, unos retakes que nos tienen que pasar, pero vamos, ayer digamos que más o menos dejamos terminada la película. Con una sensación rara que le decía yo a Pablo justamente, digo, es la primera vez que tengo una sensación al cerrar una película de que seguramente algo se nos puede estar colando por algún lado, porque hay tantísimos elementos, tantas capas, tantas versiones de los planos, tantas versiones de todo, que de Claro, repente el reflejo del cristal del coche, que no sé qué, claro, una película de ficción, digamos, tú estás trabajando sobre un mismo plano, una misma toma, que es ujú, tal cual, a no ser que tenga un VFX o lo que sea. sí. Pero en este caso ha habido tantas versiones, tantas cositas, tanto no sé qué, durante 2 años y medio, que yo todo el rato me estoy como rayado de que se nos va a colar, que nos va a entrar un margen de seguridad en algún lado, alguna cosa. Algo que sí. Pero también con la sensación de que sí está terminada, De ¿no? que la peli está y de que la peli funciona y que desde luego si hay alguna cosa de esa, la vamos a ver Pablo, yo, el Dire de Arte, Y, o por mucho y no la supuesto, va a ver nadie más. bueno, deseando verla, ¿no? Creo que se llama Robot Dreams o algo así, Robot ¿no? Dreams, Eso es, efectivamente. Sí, eso sí. es. Muy bien, estupendo. Oye, pues un proceso muy inspirador también, supongo, ¿no? Como director y, aunque evidentemente trabajabas con Pablo, pero también como creador, ¿no? A la hora de enfrentarte a un nuevo proyecto, ¿crees que te puede Sí, influir? totalmente, y sobre todo porque el hecho de tener ese margen de intervención tan alto, digamos, dentro de los tiempos internos del plano, también es algo de lo que aprendes mucho a nivel de puesta en escena, aunque solo sea estar valorando dos o tres opciones de si es mejor que el giro sea justo cuando entra, si la mirada del espectador va a ir más hacia aquí o hacia allá. El estar como calibrando todas esas cosas tan en detalle y pudiendo manipularlas y contrastar las diferencias, yo creo que también te aporta como una dimensión muy bestia en relación al tiempo, a la puesta en escena, ¿no? Que son las Claro. cuestiones que a mí, luego, de las que más me preocupan cuando monto, ¿no? Vamos a volver un poco del tema de los Goya y de la película de la nominación de este año, ¿no? Vale. ¿Cómo fue, o sea, cómo entraste tú en el proyecto, en la película? Quiero decir, ¿entraste los dos, Sergi Díaz y tú, a la vez? ¿Cómo fue ese proceso em, de entrar y de decidir trabajar conjuntamente? Ujú. ¿Y cómo ha sido trabajar también con Isaac y La Cuesta en todo ese proceso de esta película?
tanto entre vosotros dos como trío, imagino, ¿no? En algunas Sí, ocasiones. pues yo en la película entro, a mí me llama Isaki, ya, a ver, nos conocemos de hace mucho tiempo y ya hace tiempo habíamos hablado de, ya en su día me propuso trabajar en una peli suya, pero yo no pude. Y en este caso me llamó y me dijo que era una película que él pensaba que le iba a ir bien tener dos montadores. También yo creo que pesa el hecho de que es su película más grande hasta la fecha, digamos más complicada, una película que está rodando gran parte de ella afuera, en Francia, en otro idioma. Bueno, yo creo que hay un montón de elementos y que yo creo que también él era consciente de que iba a generar muchísimo material rodando, porque tiene mucho material la película, Sí. está rodada con dos cámaras. Entonces era una película complicada, una película en la que también el productor iba a querer estar viendo a diario el Material. montaje. Después Ramón Campos, que yo ya había hecho una serie con él, es un productor que quiere ver montaje día a día. Entonces yo creo que por todo esto Isaki pensó que estaba bien que fuese un comontaje y habló con Sergi. Obviamente primero habló con Sergi, que es como muy cercano a él y han currado mucho juntos, que a ver qué le parecía conmigo, tal. Sergi, todo bien. Entonces ya hablamos, ya luego tuvimos que hacer nuestros enroques con producción, porque la fórmula del comontaje está muy bien para la película, pero a veces a los Sí. productores no Lo, les hace mucha gracia, porque es como, a ver, si yo tengo un montado que me cuesta X, ahora me va a costar esto el doble. claro. Hay que buscar esquemas, soluciones, Fórmulas, claro. hay que buscar fórmulas. Entonces, hasta que dimos con la fórmula que estaba todo el mundo cómodo, digamos, tanto producción como nosotros, ahí ya decidimos ir para adelante. Y el proceso ha sido, y aquí es donde, digamos, tenemos como un poco de diferencia, Sergi y yo, no tanto en el montaje en sí, sino que Sergi es muy, muy defensor y yo lo entiendo perfectamente, por su parte, del montaje en remoto, digamos, a distancia, de poder estar trabajando una peli con el director estando en un sitio, el director en otro lado. Y yo no tanto. O sea, yo de hecho esta es la única peli en la que he atravesado, digamos, el proceso completo así. Yo, por ejemplo, que he montado varias coproducciones con Uruguay, igual mientras se estaba rodando la película en Montevideo, yo estaba montando en Madrid, pero luego me he ido a cerrar siempre la película con el director a Correcto. Montevideo y he estado un tiempo ahí. Sergi, por su parte, no, o sea, no lo considera necesario y yo lo entiendo, o sea, y me parece bien. Lo que pasa es que para mí hay algo como del contacto de primera mano, de lo que te decía antes, que la sala de montaje tiene un ritmo diferente en el que de repente pues, paras y te vas a tomar una cerveza y igual la idea buena va a surgir tomando la cerveza en vez de delante del hábil, ¿no? Que cuando te entras en un proceso, digamos, remoto, al final todo es ir al turrón. O sea, es como, bueno, nos conectamos a las 7 y lo hablamos. Ya, Te conectas a las 7 y va todo pum, 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 y luego hasta luego. Y luego la cerveza te la tomas en tu casa solo, ¿no? claro. Entonces, yo creo que ahí se pierde algo, pero es mi manera de verlo. Sergi te Sí, diría lo sí. contrario, yo lo entiendo perfectamente. Incluso quizá la percepción de lo que estás viendo, ¿no? Influye la presencia física de otra persona y de los comentarios y La lo que hace, presencia ¿no? física de otra persona es, bueno, no puedo estar más de acuerdo, o sea, porque cuando tú estás montando solo algo, tú lo ves de una determinada manera. En el momento en el que pones a otra persona delante, de repente empiezas como a ver a través de sus ojos y se convierte en una especie de medium entre la película y tú, y cosas en las que no habías reparado, cosas que te parecían, de repente cobran un peso que antes no tenían, y es justamente porque hay una persona interpuesta que antes no estaba. Entonces yo, por ejemplo, yo eso me lo he buscado en un proceso como este, me lo he buscado de pues ver la peli yo con otras personas en mi casa. Sí. Pero sí, no es la experiencia de estar compartiéndolo con el otro montador o con el otro o con el director, que en este caso sí que nos hacíamos un play, compartíamos pantalla, nos hacíamos un play, lo estábamos viendo, pero no deja de ser una cosa ahí, pues bueno, como tú y yo ahora que estamos Sí, sí, hablando todo bien y tal, pero seguramente si estuviésemos sentados en una mesa tomando un café o un tal, fluiría un poquitito diferente. totalmente, seguro que sí. Entrando un poco en la película de Un año, una noche, eh, es una película donde está toda la estructura y la historia está muy fragmentada, ¿no?
Por lo menos esa es la percepción que se recibe Sí. por mi parte como espectador. Ujú. ¿Eso fue algo que se fue construyendo en el proceso de montaje o fue algo que ya estaba en guión y ya estaba un poco ahí planteado? Eso fue algo que se multiplicó en montaje, que estaba en el guión ya, o sea, el guión ya era bastante fragmentario, tenía todas esas idas y vueltas, Ujú, pero en montaje digamos que fue un poco más allá, porque Isaki también quería como probar incluso a mezclar tiempos dentro de una misma secuencia, o sea, ujú, lo que en el guión era como secuencias que se yuxtaponían y en las que se cruzaban los tiempos. Digamos que luego Isaki en montaje, una de las cosas que planteó que probásemos y que indagásemos por ahí, y hubo como mucho trabajo en ese sentido, era en entretejer incluso dentro de una misma secuencia, que incluso hay como varios ejemplos, ¿no? Tanto de tiempos que se adelantan dentro de la misma secuencia, por ejemplo, cuando él la va a recoger a ella al trabajo, ujú. y él está esperando a que ella salga y eso está entrecruzado con lo que supuestamente le está pensando que le va a decir. Todo ese tipo de cosas surgen más en montaje. O sea, Qu'est-ce que tu racontes là? Quoi? T'as pris un congé sans solde? Non. Ils m'ont proposé, j'ai refusé. partimos de un primer montaje que es más sobre guión y Ujú. luego sobre eso ya empieza como un trabajo de eso, como de... es que no sé si decir enmarañar, no lo digo en el Sí, sentido peyorativo de maraña, sino como no, de entretejer, ¿no? casi de fundir, ¿no? El tiempo Sí, pasado y el presente, exacto, eh, que en algunos momentos parecía que hacía que dudabas, ¿no? Un poco de en qué momento estabas, ¿no? exacto. Sí, de la película sí, está, o sea, el montaje o la dinámica que fue pillando el montaje era en esa dirección, ¿no? Que a veces eso, no es, digamos, está todo entretejido y está todo como mezclado y no está inaprehensible de alguna manera dónde está empezando y acabando la secuencia, ¿no? Sino que es como una cosa más magma. Hablabas en la mesa de los Goya de una secuencia de la protagonista, ¿no? De que se iba a bailar con las amigas que se había encontrado, ¿no? Que es como ella darse cuenta, ¿no? De que necesita su espacio, su tiempo. Sí. No sé si quieres comentarme sobre estas secuencias, que creo la montaste tú, si fue un Sí, proceso... todas las secuencias son un o- poco montajes de los dos en realidad. ajá, O sea, porque una la empezaba uno y luego el otro le metía mano y no sé qué. sí, que a Y de veces la ya no misma sabes muy manera que bien... todo, como de la misma manera que en la película todo está, como te digo, como entretejido, en Sí, los propios montajes de las secuencias también están entretejidos por nosotros, claro, digamos, sí ¿no? que llega un momento que a lo mejor no sabes exactamente si hay algo que has tocado tú o no, A o ver, esto fue total, total, total. ¿no? Y hay cosas que las veía y decía, pero esto lo hice yo, esto lo hizo Sergi luego, o viceversa. O sea, como que no. Pero en esa secuencia, pero sí que había como secuencias que eran pesadas en el sentido que tenían peso en la película. Sí que había uno como que las enganchaba de primera, ¿no? Y esa es una que enganché yo de primera. Y yo comentaba esa secuencia concretamente por una cuestión puramente empática, porque la película es como muy asfixiante, o sea, toda la parte camerino Bataclan, no sé qué, o sea, es una Sí, película como, y luego tiene unas discusiones del copón, o sea, o sea, tiene unas secuencias como de diálogo, intensa. de densidad dramática seria. Ujú, Entonces, de repente, ver el material de Noemí Merlán, que es una genia absoluta, o sea, es un material de estos que te sientes privilegiado por poder montar, tener las tomas de alguien que actúa tan bien, o sea, que es que no tiene una toma mala, es que todo tiene cosas, o sea, es como una especie de pozo sin fondo, ¿no? ujú. Cuando de repente ver este material en el que ella por fin tiene como una especie de catarsis y sale y baila con las amigas y no sé cuánto, como que se genera un vínculo que uno cuando está montando genera con los personajes, tú les pillas cariño joder, te importan e intentas que estén lo mejor posible y tal. Y de repente en este momento era como que, y creo que lo comenté, sí, lo comenté porque me acuerdo que Sergi hizo un comentario luego a posteriori, lo de las neuronas espejo, ¿no? Lo Ah, de, sí, sí, sí. pues, coño, que yo estaba montando y
y yo me daba cuenta que yo estaba sonriendo igual que ella. Ujú. Que es una cosa que me pasa a veces, ¿no? Que estás con Ajá. un material y estás montando un material y de repente Está el personaje metido. está contento y tú estás ahí con él y estás también contento, ¿no? Y no estás, eh, digamos, sí, estás pendiente obviamente de tus cuestiones de montaje y tal, pero estás como también como hay una frase, ¿no? Que se dice a veces, ¿no? Que dice que los montadores y las montadoras actuamos también con los intérpretes, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuando estamos eligiendo tomas, al final, a una secuencia que se ha rodado a lo largo de un día entero, luego la secuencia dura 3 minutos, tú has ido haciendo como una selección de momentos tal y construyendo algo. Al final, lo que queda ahí dibujado de interpretación de arco del personaje obedece a una serie de decisiones que se han tomado en montaje y por eso actuamos con los intérpretes, porque vamos también interpretando lo que ellos han interpretado para irlo, pero también es algo como también a un nivel visceral, ¿no? De, Sí. de disfrutar con ellos o pasarlo mal con ellos, ¿no? Y yo lo veo como una señal, ¿no? De verdad, ¿no? De percibir, de casi de que te has metido en la historia de alguna manera, aunque seas tú el que lo estás manipulando, Sí, pero de sí, repente sí. tú te ves, porque, pues eso, imbuido por las sensaciones, por las emociones de la secuencia, y de repente no estás metido ahí. O sea, que es como el espectador que está metido en una película totalmente, ¿no? Si eso pasa, es petróleo, porque realmente si tú, que tienes toda la claqueta por delante, que te estás dando un micro por el lado cuando no sé qué, todo Mm, eso, eres capaz de sumergirte de esa manera en la secuencia, olvidándote de toda esa periferia y no sé qué, es que el material está muy bien. Está muy bien de interpretación, está muy bien de... O sea, que ahí hay lo que tiene que haber para que luego otra gente enganche con eso. Porque claro. luego nosotros estamos como en lo rudimentario, el sonido todavía no está, el no sé qué, no sé cuánto, el color no está, pero cuando todo eso ya esté, como lo va a elevar mucho más, lo va a potenciar y lo va a poner en un sitio incluso que va a ir más allá de eso que a ti ya te está transmitiendo algo, ¿no? Claro. Digamos, era un ejemplo de una secuencia en la que tú ves el material y ya te está emocionando, ¿no? Ujú. En esta película, ¿te has enfrentado a alguna secuencia en la que, digamos, esto que te cuesta, que no sabes muy bien cómo llevarla y que luego al final consigues como encontrar un camino y sacarla hacia adelante y conectarla con toda la película? ¿Eso te ha pasado? ¿Podrías contar si te ha pasado Hay en una esta peli cómo ha secuencia, sido? hay una secuencia en la peli que más que una secuencia es como un momento que tiene un recorrido y que en Ujú, otras versiones de montaje incluso estuvo como más fragmentado todavía, que es la evacuación de Bataclan. ujú. Ella perdida por ahí y tal. Eso era un chorro de material importantísimo, o sea, ahí había mucho, 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 mucho material. Y es una secuencia que tiene también un punto, y esto lo digo bien, o sea, no, vamos, de hecho lo digo bastante en positivo, Ujú. que tiene un punto documental también de ir buscando, ¿no? Donde hay Sí, como figuración y no sé qué. Qu'est-ce que sur Thérèse, on le disait? Taisez-vous, s'il vous plaît. Yo creo que, por ejemplo, en las secuencias de dentro del camerino, Coupez vos igual me vos equivoco, téléphones. pero tengo la sensación como que la propia estructura narrativa que estaba encerrada ahí era como más clara, sí, porque era como, y ahora llega, no llega, llaman por sí, teléfono, o sea, alguien ha dicho no sé qué, tal, sí, pero digamos, en la evacuación era más una deriva. Y sí, entonces, claro, estas secuencias donde tienes mucho material, pero por otro lado, digamos, las agarraderas narrativas igual no son tan claras o tan evidentes, claro, multiplican muchísimo las opciones, sí, entonces todo el rato estás como en un prueba-error, ¿no? De caminos que se bifurcan y si voy por aquí a ver dónde llego, igual esto no funciona. Entonces esa secuencia, los tres le dimos muchas vueltas, o sea, ujú, porque Seria armó un montón, luego yo cogí, le di una vuelta, luego el propio Isaki también estuvo toqueteándola, luego no sé qué, o sea, como que hubo mucho y es un... A mí esas secuencias que aparentemente parecen más sencillas porque no despliegan mucha narración, ujú, muchas veces son las más complicadas. Yo siempre digo, igual me es más fácil montar una persecución donde sé que voy a montar
la aguja del coche haciendo así y la palanca del coche haciendo asado. Otra cosa que me interese mucho Sí. montar ese tipo de secuencias, pero donde el propio plano te está dando su medida, porque Ujú. la medida es cambio de marcha, ya está. Claro. No te vas a quedar media hora esperando a que la cambie, ni te vas a quedar, vas a hacer movimiento y ya está, ¿no? Ya sabes lo que dura ese plano. Ahora, un personaje fumándose un cigarro, una ventana, pensando, ¿dónde entro? ¿Dónde ¿Dónde salgo? entro? Esto me tengo 4 minutos de toma, tengo un montón de momentos, pero me interesa que la mirada no sé qué, tal. Es como, y esto es una cosa que dice Sergi, que él Ujú. utiliza la imagen del zahorí, que va Ujú. con el como Sí, buscando el momento en el que, ¿no? Y es un poco eso. En sí. otros planos tú lo tienes claro y en otros eres un poco el zahorí que vas viendo con en qué momento, ¡boom! Ahí es donde tienes que entrarle. Y no Y está en claro. control. Claro, claro, no lo ves desde el principio, pero sí tienes que estar como abierto a percibir ese momento, ¿no? Sí, Que hablas del Zahorí, de aquí noto agua, aquí noto exacto, petróleo en este caso, exacto, ¿no? exacto, En exacto. en la Pero no es imagen, tan ¿no? evidente, tienes que encontrarlo, Claro. porque no sabes Y dónde además está. en esa secuencia que está también fragmentada, ¿no? Que es el Sí. momento dentro del esto, sí. Yo tuve esa sensación como que eran momentos como muy escogidos de qué pasaba dentro de lo que era la estructura global de la película, ¿no? Claro, pero para nosotros era la evacuación. O sea, era como todo, o sea, todo un rodaje que no me acuerdo si era un día entero o lo que fuese, de ahí ambulancia, figuración, no sé qué, Claro, cámara para allí. O sea, muchísimo material como para construir todo eso. Entonces claro. luego sí que es verdad que está fragmentado y más que estuvo. Metemos aquí un flashback ahora mismo. Vale. Tú estudiaste comunicación audiovisual, creo, en Sevilla, ¿no? Ella, efectivamente. Licenciado, y luego estudiaste montaje en la ECAM, ¿no? Te Exacto. especializaste en montaje en la ECAM. Exacto. ¿Por qué elegiste el montaje? ¿O cómo Pues, llegaste, cómo fue tu proceso de llegar ahí y de repente decir, bueno, voy a hacer montaje en la ECAM? pues elegir montaje fue una cuestión bastante práctica por mi parte, es decir, porque yo quería estudiar dirección. Entonces, cuando te presentabas a las pruebas de la escuela de cine en aquella época, que era, tú elegías una especialidad desde el principio, no es como Ajá, ahora que en la ECAM hay un año común y luego allí no. Cuando yo estudié, los 3 años eran de especialidad y tú entrabas ya directamente en la especialidad. Entonces yo me presentaba a dirección, que se presentaba un chorro de gente enorme, pero digamos que tú pagabas una tasa, una prescripción por apuntarte y tal, y imagínate, pagabas X, no me acuerdo ni si eran euros o pesetas. Lo ajá. pagabas y con aquello tú tenías derecho a presentarte a 2 especialidades, no solo a una. Entonces yo me presenté a dirección y luego dije, bueno, pues voy a poner montaje también, que me gusta. Entonces puse montaje. Entonces fui haciendo las pruebas, que eran 4, y al final era una entrevista, y la fui pasando tanto en dirección como en montaje, llegué al final de las 2 y me dijeron: "Has entrado en dirección y en montaje, entras las 2, puedes elegir". Ajá. Y entonces yo dije: y me dijeron: "Dirección, ¿no?". Como diciendo, dándolo por sentado. Eso ya fue como, si lo dan por sentado ya, por llevar a la contraria igual no. Pero no, pero lo que pensé fue, digo: "Vale, okey, yo entro en dirección". Y estudio en 3 años de dirección, me acabo diplomando, titulando, como se llama aquí, con un corto que he hecho, que me ha financiado la escuela y todo bien, pero Ajá. yo en realidad luego cuando salgo a la calle, que ¿puedo decir que soy director de cine? Director de cine que hace pelis, ¿no? Y Ujú. entonces digo, bueno, igual al final me tengo que poner a poner copas para intentar, que es súper respetable, no digo, Claro, claro, totalmente. pero me puedo poner a poner copas mientras intento financiar y levantar mi proyecto. Y dije, y si me meto en montaje, igual sí que tengo un oficio dentro del cine, y en vez de Ujú. poner copas, me puedo dedicar a montar mientras intento levantar mis proyectos. Eso fue como un planteamiento muy práctico. Entonces me metí en montaje, pero claro, me di cuenta que mi escuela de cine de dirección era la sala de montaje. Es como un sitio privilegiado, muy voyeur, Ujú. pero para aprender tanto de dirección de actores, puesta en escena, yo siempre digo, incluso de cómo relacionarte con los productores. Tú estás en un visionado con un director o una directora y luego vienen los productores al visionado y ahí ves las Claro, energías y cómo se torean las cosas y tal. Entonces, por eso digo que es muy voyeur, porque tú estás sentadico ahí en tu silla, pero por un lado estás viendo cómo dirige a los actores, estás escuchando indicaciones en el propio material, luego ujú. te cuenta cosas el director, luego le preguntas tú, ¿tienes
te coge el parte de cámara y dice, vale, esto lo han rodado con un 50, esto con un 32, vale. Te ves los filtros, es que es como si tienes Es como un todo rollo. manual a mano de Claro, consulta continua. claro, es como tener el manual de instrucciones de la peli entero delante, ¿no? Entonces, claro, yo he ido aprendiendo todas esas cuestiones en la sala de montaje. Claro, Y como no dejo de aprender, por eso tampoco he dejado de montar, de alguna manera. O sea, pues yo he dirigido 3 pelis, pero entre tanto no he parado de montar. Ha habido otra gente que cuando ha dirigido ha dejado de montar. Yo sigo montando a ya. la medida que puedo, Ujú, que también porque me gusta mucho y porque aprendo mucho también. claro. Sí, esa relación que tienes con los diferentes directores, porque también vas teniendo su propia visión y su propia forma de trabajar, que también te Claro, enriquece a ti como director, obviamente. por supuesto, y aprendes un montón de todo. Desde la cosa más chorra que puede ser eso, cómo afrontar una crisis porque no vea lo que nos pasó y tal, no sé cuánto, y de repente te lo cuentan y dices, ay, ¿cómo hubiese reaccionado yo? A eso, a ver cuestiones de puesta en escena, ir viendo cómo evoluciona una secuencia, tanto a nivel de tomas como de planos, e incluso ya, obviamente, yo también, yo escribo mis pelis, ¿no? Pero bueno, las coescribo, pero Sí, digamos las primeras versiones son mías. Entonces, al final el montaje de guión, escritura, ujú, narración, claro. estructura. Entonces, yo aprendo de guión también montando pelis de otro o de Ujú. otra y tomando decisiones. Y si esto lo adelantamos y si esto no sé qué, igual conviene que esto nos lo guardemos y lo contemos tal. Al final es como eso, como tener un intensivo permanente de guión, puesta en escena, de todo. En esa sala de montaje, sobre todo durante el rodaje, que es cuando estás más en solitario, no más este trabajo en solitario, Ujú. y es como el primer enfrentamiento al material, ¿no? Que te viene de rodaje. Sí. ¿Cómo es un día tuyo en la sala de montaje? Quiero decir, Ujú. ¿cómo te organizas tu trabajo en el sentido de que cómo te lo planteas, cómo luego vas desarrollando el montar una secuencia, ese proceso en un día de trabajo, Vale, cómo lo describirías? vale, pues, o sea, yo siempre trabajo con ayudante de montaje, o sea, no concibo otra cosa y desde aquí abogo y defiendo la figura del ayudante de montaje porque, bueno, hay gente que piensa que igual no es tan necesario, que es algo que puede venir hecho desde Edit o desde el laboratorio, lo que sea, Ujú, pero no, o sea, el ayudante de montaje para mí es una figura que para empezar es cómplice ujú. y que controla la película al dedillo, que la va a pillar desde el principio y que la va a cerrar, que va a hacer el proceso completo y que nos va a acompañar tanto a mí como a quien dirige, idealmente el máximo tiempo del proceso. Pero bueno, Ujú, entonces mi ayudante de montaje, yo a veces repito, a veces no, pero bueno, sí que suelo trabajar más o menos con la misma gente ujú. y normalmente, bueno, ya saben cuáles son mis TOC, Sí, ¿no? Yo tengo mis toquecitos de yo necesito claro. que me preparen el material de esta manera, que sea todo por rollos, que me separen las tomas de esta manera, que me tableteen todo el diálogo y todas las acciones por separado, que no, o sea, todo ese tipo de cosas ya más o menos se las saben. Entonces yo cuando entro... eh, digamos que en un proyecto mío, Ujú, siempre, tú entras en un proyecto mío y hay 2 carpetas solo, que son la del ayudante y la mía. ujú. Fer y como el ayudante es Guillermo, Mario o es tal o es Pascual, pues sí, Mario. Y entonces yo no meto nunca las zarpas en la del ayudante porque soy vale. un técnico y Ujú, entonces él sí, obviamente, me mete las zarpas en la mía porque es donde me prepara el material. sí, Y ahí yo siempre cuando entro tenemos una fórmula que igual es un poco elemental, pero tenemos 2 carpetas o 2 bines que uno llevamos por montar y otro montadas. ujú, Entonces, el ideal es que cuando yo entre tenga en por montar una cantidad de secuencias y cuando me vaya a mi casa esa carpeta esté vacía. Eso quiere decir que voy al día, que he vale, podido montar todo el material y lo he ido metiendo ya en que están montado. montadas, ¿no? Entonces yo llego y miro, a ver qué secuencias tenemos hoy, tal, tal, tal y Pascual, vale. Entonces, yo lo que hago, yo no, el parte de script no lo miro. ¿No lo miras? Eh, Vale. no lo miro porque
con todo mi cariño y mi respeto, lo pido siempre porque luego más adelante en el proceso va a hacer falta. Y los directores muchas veces van a querer recurrir a él. ¿Qué di yo por bueno en no sé qué, no? Claro. Y entonces te vas al parte y lo miras. Pero yo no lo miro porque si yo miro un parte de script que dice que en la toma cuarta entra una sombra de micro a la derecha, cuando yo esté mirando la toma cuarta, lo que voy a estar haciendo es esperando a ver por dónde entra la sombra de micro Claro. y a ver si eso es la sombra de micro o no es la sombra de micro, con lo cual eso ya me está todavía separando más de la mirada de un espectador virgen, porque estoy Claro. contaminado y condicionado por una serie de cuestiones que a priori prefiero ni saber. Entonces, Sí. yo nunca hago esta cosa de si tengo una secuencia, yo tengo un rollo de una secuencia que tiene 7 planos y 5 planos de cada una, yo no le doy un play desde el principio al final y me miro todo, porque yo primero necesito saber yo soy muy estructuralista y necesito saber un poco cuáles son los elementos que configuran la estructura de la secuencia, es decir, cuáles son los planos, lo primero. Claro. ¿Utilizas rayado de guión para eso, por ejemplo? Perdón, que no me he enterado. ¿Utilizas el rayado de guión, por ejemplo, para eso? Lo podría utilizar en un momento dado, pero prefiero casi verlo yo. Entonces, lo que voy es como que voy a mirarme, generalmente, esto que estoy diciendo, pues luego un montón de gente se me puede echar encima, pero generalmente voy a mirar la última toma, que normalmente es la que está dada por buena. Como no miro el parte, no sé cuál es la que anda por buena, pero normalmente la última está dada por buena. Entonces me la miro de cada plano, entonces ya me veo esas 7 últimas tomas, por decir algo, de cada plano, que me sirven para hacerme una idea de cuáles son, vale, pues tengo un plano general de tal, un plano medio, igual esto lo cotejo, como decías tú, con el guión rayado, miro que vale, que tal, no sé cuánto, y ahora que ya más o menos tengo una idea de cómo está configurada la estructura de la secuencia, ahí me meto a ver el material. Vale. Y ya me lo miro todo y al sí. detalle, y luego me voy al tableteo y miro hasta cada frase y la cambio y no sé qué. Pero primero necesito, yo siempre, por ejemplo, cuando hablo con mis alumnos de la escuela, les digo, es como, o te metes en un bosque a lo loco o te metes con brújula. Entonces, para mí la brújula es saber cuáles son los planos, lo primero. Luego, y eso ya me va a hacer pensar en cosas y tener una serie de a priori que luego conforme vaya viendo tomas igual cambian, porque yo pensaba que igual el plano general estaba bien justo para este momento, pero luego he visto que, joder, en esta toma, tal y como lo interpreta, igual esto está mejor de tal. Pero bueno, pero ya sé que hay otro plano general, que hay un plano corto, que hay un no sé qué, y ya voy sabiendo un poco más o menos sobre qué es lo que voy a trabajar. Pues muy interesante, la verdad. Porque además cada uno tiene su método y yo no creo que haya un método más válido que otro, como tú decías, sino que es el que te sirva a ti, ¿no? Y yo creo que es un método que vas perfilando curro a curro. O sea, que realmente yo creo que el montaje es una cosa que se aprende montando. O sea, bueno, obviamente está muy bien y hay una escuela de cine y todo eso, pero realmente en el estar montando en el día a día es donde vas aprendiendo cosas y vas aprendiendo cosas tanto de los materiales, de tu manera de montar. Yo no quiero ni ver las películas que haya montado yo hace 15 años, o sea, no quiero ni verlas porque cosas que ahora para mí son como Claro. súper importantes y tengo clarísimas, en aquella época igual ni me las planteaba, entonces pánico me da, ¿no? Por eso no las veo. Pero tu propio método también yo creo que se va refinando y desde algo tan básico como los atajos de teclado que puedes utilizar más, que es como una cosa muy técnica, a cómo afrontar, por ejemplo, un material de una secuencia a la hora de montarla, ¿no? Entonces yo, digamos que creo que proyecto a proyecto vas como cada vez refinando más eso. Y creo que nunca acabas. Hablábamos de la relación con directores. Es una relación que se establece de confianza, ¿no? Debería ser por así. eso se repite, debería ser así. Sí. ¿Cómo te enfrentas tú a un primer trabajo con un director o directora con los que no has trabajado para ganarte esa confianza? Quiero decir, ¿te lo planteas o simplemente fluye en tu forma de trabajar? No, obviamente te lo planteas, claro, que te lo planteas porque va a haber un matrimonio ahí que se va a extender durante un tiempo y entonces, bueno, la convivencia en la sala de montaje implica un montón de cosas, pero hay como un elemento
digamos, terapéutico, psicológico importante, que yo creo que más o menos todos los que nos dedicamos a esto coincidimos en ello. Los ritmos son otros, el director o la directora viene de rodaje que es como la guerra, ¿no? Donde no te puedes parar a nada, de repente llegas a la sala de montaje y el timing es Se solo, para. ¿no? Te puedes poner... Puedes parar, charlar, te puedes ir a tomar una cerveza, volver, revisar las cosas con otro tiempo, ¿no? Con más calma. Ujú. Y entonces, bueno, se produce una relación como un vínculo estrecho, ¿no? Entonces, yo siempre que he trabajado, me preguntabas tú cuando es con un primer director, la primera vez con un director, he dicho primer director para mí o primera directora para mí, que igual Para ti, puede que sí, sea su ópera prima o igual ha hecho 14 pelis, ¿no? Yo, por claro. ejemplo, he montado con Moncho Armendari, que claro, para mí era mi primera película con él, pero a ver, Moncho Armendari, o sea, historia del cine español y ha hecho de todo. Claro. Y todo muy bueno, ¿no? Entonces, claro, tienes que ganarte un poco la confianza. Como decías tú, es una cuestión de confianza mutua, tiene que haber un entendimiento mutuo, pero creo que eso solo lo puedes conseguir si eres fiel a ti mismo, de alguna manera, eres honesto y defiendes tu criterio de las cosas. O sea, yo soy firme defensor y yo cuando doy clases en la escuela, la ECAM, que doy clases, bueno, doy en otros sitios también, ¿no? Pero en la ECAM, que Ujú. es donde más doy, les digo a los alumnos y a las alumnas, tú vas a montar las cosas de una manera, tú las vas a montar de otra, tú las vas a montar de otra, nadie va a montar una secuencia de la misma manera que la persona que está al lado, y es Ujú. porque cada uno tiene un criterio diferente. Y ese criterio es lo que a priori debería eh, hacer valer que te hayan llamado a ti. No porque sea ni mejor ni peor. Igual a mí me llaman más para montar drama y a otro lo llaman más para montar comedia y otro... Porque el criterio, de alguna manera, que yo puedo tener sobre tal o el tipo de sensibilidad que puedo tener, igual encajan bien con Celia Rico o con Moncho Armendari o con no sé quién, pero igual no me van a llamar para montar otra película de nombres que no voy a decir, ¿no? Ahí, bueno, tú tienes que asumir que es tu mirada sobre el material la que de alguna manera ha hecho que te llamen Ujú. y, y que tu voluntad, o sea, o mi voluntad siempre que hago una película es intentar sacar la mejor película posible del material que hay, acorde obviamente a lo que quiere quien la dirige y obviamente los productores y ojalá estemos todos de acuerdo. Claro, claro, claro. Por A supuesto. veces hay Sí, sí. cismas, que Claro, claro. dirección quiere una cosa, producción quiere otra y ahí te ves en un lugar intermedio un poco complicado. Casi Yo creo, casi de diplomático, ¿no? sí, de diplomático, Diplomático, pero con criterio, pero claro. también creo que tienes que defender tu criterio Sí, y sí, sí. porque, porque creo que al final, si yo opino sobre algo de una secuencia en concreto, que puede ser en positivo o puede ser negativo, que a veces pasa, yo creo que esto no funciona. Esa frase la decimos cada 2 por 3 los montadores y montadoras, porque es que es normal, esto no funciona, pues no todo funciona. Pero yo no estoy atacando ni agrediendo ni estoy... simplemente estoy, esto no funciona, vamos a buscar una solución, vamos a intentar que funcione mejor, vamos a tal. Hay veces que yo creo que morderte la lengua va en detrimento de la peli, ¿no? Si tú crees que Ujú. algo no funciona y que podemos intentar afilar lo máximo posible para que esté mejor, pues vamos a intentarlo. Otra vez no te lo compran. A veces sí, Ujú. a veces no. Pues si no te lo compran, pero por lo menos que no te quedes con las ganas de haberlo intentado. Bueno, hablando de ese espacio de la sala de montaje que planteábamos, Ujú, eh, claro, tú tienes tu doble faceta de director y de montador. ujú, Tú cuando estás en la sala de montaje, obviamente te verás diferente cuando eres tú el director o cuando eres el montador. sí. Eh, ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo crees que te influye? Quiero decir, o sea, ¿cómo actúas cuando eres director y alguien está montando con Miguel, por ejemplo, le coges el ratón y No, el teclado? no, Obviamente no, pero no, no, ¿cómo vives esa doble faceta en la sala de montaje? a veces me dan ganas, pero no lo hago. O sea, y si alguna vez se me ha escapado, Miguel, perdona, pero en general no lo hago porque
yo intento comportarme como director con quien monta conmigo de la misma manera que a mí me gusta que se comporte conmigo cuando yo estoy montando. Entonces, eso para mí pasa por una serie de cosas. La primera es montar en paralelo, para mí es súper importante, es decir, yo no suelo hacer peli y llevo años sin hacer ninguna peli en la que yo haya entrado a posteriori, o sea, siempre a posteriori del rodaje me refiero, o Sí, sea, sí. yo siempre intento ir en paralelo porque me parece que es la mejor manera de hacer que la película crezca durante el proceso y poder reaccionar. Entonces, de la misma manera que yo monto durante el rodaje, quiero que Miguel esté montando mientras yo ruedo y que me pase el reporte diario y todos los días me diga, oye, lo veo tal, lo veo pascual, y que me lo suba al frame mayo este o donde sea Ujú. y yo me lo mire Sí, y que haya una conversación que fluya. Le doy libertad total para que elija lo que quiera, la toma que quiera o lo que quiera, independientemente de que yo haya dado por buena en rodaje la octava, si él quiere montar la cuarta, que la monte, sí, y de ahí luego surgirá probablemente una discusión, una charla de por qué montaste esta, por esto, por lo otro. Y eso me parece importante, porque si va a montar la que yo he dado por buena, esa discusión no se va a producir. Entonces seguramente claro. estábamos asumiendo una priori que puede que haya sido equivocado. Ujú. Y, obviamente el respeto a no meter las zarpas en el Avid y a ese tipo de cosas. Y, entender que la persona que está montando ahí tiene una distancia que yo no tengo. O sea, que tener el radar particularmente abierto a todo lo que pueda opinar, que venga desde ese sitio que tiene más privilegiado que el mío, que estoy completamente contaminado. Ujú. Y que la sala de montaje sea un sitio de encuentro, de hablar y de tal, donde puede decir lo que le dé la gana, Ujú. y luego yo ya compraré o no compraré. De la misma Claro. manera que yo cuando monto propongo o lo que sea, y hay cosas que me compran o no me compran. Al final la última decisión la va a tener el que dirige. Cuando yo dirijo soy yo, y Sí. cuando yo monto, pues quien dirige. Bueno, hablando de trabajar con directores, hablabas que habías trabajado con Moncho Amendáriz. ¿Hay algún director o alguna película en concreto en la que te hubiera gustado decir, pues, a mí me hubiera gustado montar esta película? Pues hay un montón. Hay un montón. Pero O sea, hay, no te sé decir, pero hay pelis sí, estas que las ves y dices, o sea, yo tengo una peli muy fetiche para mí, mucho, o sea, que es una peli que me vuelve loco, que es Arrebato de Zulueta. esto es verdad. Ujú. Entonces, obviamente, aparte, es una película en la que Antonio Gasset hace de montador, Sí, sí. canta la moviola y tal. Sí, sí. Pues no me hubiese importado ni ser Antonio Gasset ni Ajá. haberla montado. Pero bueno, un montón de, no sé, o sea, del cine español, un montón de pelis, tanto clásicas como contemporáneas, que las veo y digo, joder, qué bien hubiese estado haber hecho esto, ¿no? Ujú. Joder, de pelis extranjeras y eso pues, también. Y de También, claro. trabajar con directores o directoras y haber podido compartir eso, pero no te sabría decir, o sea, por si te digo 8 me olvido 40, pero Claro, un montón, un montón. claro. Pero tú tienes algún o sea, referentes, por ejemplo, que tú tengas dentro del cine. Dentro del montaje es un poco más complicado quizás, ¿no? Pero Fíjate, dentro del montaje te diría que más o menos tengo un referente claro, no tanto como montador, pero sí como pensador del montaje, que es ujú, Walter Murch. Que ujú, esto es una perogrullada o una obviedad, porque todo el sí, mundo te va a decir sí, lo mismo probablemente, claro. pero sí que es verdad que bueno, digamos que la mirada que tiene sobre el montaje Murch la comparto mucho, y es, de hecho, de las poquísimas personas de las que puedo leer escribiendo sobre montaje. Ujú, Porque luego leo a otra gente, críticos, estudiosos, semiólogos y no sé qué, que sí, no, o sea, que me enciendo y no puedo porque no tienen la experiencia de lo que es montar, entonces hablan desde el terreno de las ideas,
claro, pensando que cuando tú ves una película montada todo es fruto de la voluntad y no de la claro, necesidad. claro. Entonces, Y pues se, esto y es se algo pla- que y no se tenía mucho. plantea siempre, claro, solo se lo pueden plantear desde el resultado final, no de Claro, cómo el proceso, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, pues lees a un Murch que lo lees o escuchas una entrevista con él o lo que sea, y a mí siempre, o sea, sí me parece, o sea, coincido mucho, mucho, mucho. Y luego de directores, directoras y todo eso, no Sí, sé. como creador de historia, Hombre, a mí porque o sea, ya como, digamos, el tipo de cine que me interesa, a mí fundamentalmente me interesa el cine de personaje, me interesa más una buena construcción de personaje que una peripecia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay como toda una línea de cine de retrato de personaje que puede ir desde cosas de Agnès Varda, Chantal Akerman, Bresson o no sé qué, que me o Bárbara Loden, ¿no? Que hay una peli que siempre cito que es Wanda de Bárbara Loden, que es una película que me encanta. Ese tipo de cine yo engancho muy bien con él o con Cassavetes, eso que me vuelve loco, ¿no? Haber trabajado en Cassavetes, eso sí que hubiese sido bueno, ¿no? pues, claro. Pero, Total. digo, aparte que, bueno, hace poco viendo las películas de Cassavetes en la Filmoteca, fuimos unos cuantos y estuvimos como yendo más o menos, nos mantuvimos fieles al ciclo, era como que sería prácticamente imposible que hiciese estas películas a día de hoy. Esto no te lo seleccionan en ningún taller de mentoring de ningún lado. Ya, Y si te lo seleccionan, te lo destruyen, ¿no? ya. Entonces, digamos que la energía de esas películas tal, pues la verdad es que bien. A mí me interesa también mucho todo lo que tiene que ver con el underground de un determinado momento, el cine neoyorquino, tanto de Warhol, Paul Morrissey, todo ese tipo de cosas siempre me interesan. Me parece que ahí había como las primeras películas de Abel Ferrara, ¿no? Ese tipo de cosas me gustan. Pero bueno, ahora a día de hoy estoy feliz con la última de Cronenberg y con la última de Ulrich. Ajá. O sea que me mantengo al día, digo que estoy hablando Sí, todo sí, cosas sí. antiguas, pero que veo de todo. Claro, 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 claro. Sí, no, hablando de creación de personajes, a mí me ha encantado el de la consagración de la primavera y tanto el personaje de él, pero de alguna manera el de ella como que Ah, me, me pareció impresionante, pues como muchas su gracias, Jorge. proceso y su no sé, cómo está construido su personaje y su evolución y con ese final también un poco Ujú. ahí abierto, Ah, pero pues muchas gracias, porque no era una sé, apuesta. Era una apuesta porque era un personaje que tenía que, de primera, tampoco tenía que entrar muy bien. O sea, era un personaje que de primera es un poco holístico. es difícil, un personaje Sí, difícil. y era una apuesta y lo hablábamos con Valeria, ¿no? O sea, tu personaje no necesariamente va a caer bien los 15 o 20 primeros minutos de película, ¿no? Claro. Claro que es un riesgo y tal, pero bueno, era una apuesta también, o sea, qué guay que te haya gustado. Claro, sí, 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 no. Bueno, para mí es una de mis pelis preferidas, así que Ah, qué bien, muchas gracias. encantado. Claro. Que bueno, pues yo creo que podemos cerrar, ha sido súper interesante, podríamos estar, yo por mí estaría mucho más tiempo, pero para condensar y poder tener un vídeo visible para el resto del mundo. Para la gente. Pues bueno, Fernando, ha sido un placer charlar contigo sobre montaje y sobre tu experiencia vital y todos estos procesos tan interesantes que has contado. Igualmente. Y bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y bueno, y a toda la gente de AMAE que se preocupa también por hacer este tipo de cosas que le dan visibilidad al montaje y que también sirven para reivindicar a la figura de los ayudantes de montaje, de los montadores, las montadoras, etcétera, y que la gente también tenga como la dimensión un poco narrativa, que el montaje no es solo una cuestión técnica, ¿no? Que a veces yo creo que estos vídeos que hacéis y estas cosas contribuyen y ayudan bastante a darle visibilidad a la dimensión, digamos, más narrativa del montaje, que es lo que es al final, ¿no? Pues muchas gracias. Hasta luego.